Uncanny X-Men número 23. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza en Willow Flats, un territorio situado al borde de una naturaleza salvaje, dura y peligrosa, donde la ley apenas empieza a imponerse. Allí, una banda de ladrones de caballos ha atrapado a Rawhide Kid. Lo tienen subido sobre uno, con una soga alrededor del cuello. El líder, Cobra Pete, se burla de él y le pregunta si tiene algo que decir antes de morir. Rawhide Kid responde desafiándolo. Cobra Pete se ríe y promete castigar a Willow Flats por pedirle ayuda. Todo esto resulta ser un cuento que Marcus St. Jr. le está leyendo a su hija Chelsea dentro de Haven House. Cobra Pete no solo planeaba colgar a Rawhide Kid, sino que además le robaría su caballo, Nightwind. Rawhide Kid le advierte que si lastima al animal, no habrá lugar donde pueda esconderse. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Gambit se comporta de manera extraña, mientras Cálico espía la sesión de lectura. Jeter se une a ella. Al mismo tiempo, se lleva a cabo una reunión fuera de la casa entre Wolverine, Rogue, Jubilee y Nightcrawler. Deciden que no pueden seguir esquivando el problema y que tendrán que enfrentarlo. Dentro de la casa, Marcus continúa el cuento. Cobra Pete levanta la mano para golpear al caballo, lo único que separa a Rawhide Kid de la muerte. Chelsea le pide a su padre que deje de leer porque no quiere pesadillas. Marcus le recuerda que el chico está en un problema terrible y que no pueden abandonarlo ahí. Fuera, Jubilee admite que no se siente animada de hacer eso porque sabe por lo que él está pasando. Wolverine responde que aún así deben hacerlo. Dentro de la casa, Ransom se acerca a las chicas y les pregunta qué están haciendo. Ellas le ordenan guardar silencio. Death Dream aparece también para preguntar qué ocurre y recibe la misma respuesta. En el cuento, Rawhide Kid le habla a Nightwind. El caballo se encabrita y derriba a Cobra Pete. Rawhide Kid clava las espuelas en el otro caballo y hace correr al animal mientras intenta escapar. Mientras tanto, fuera de la casa, los Uncanny X-Men dirigen su atención hacia Remy. Los 4 X-Men rodean a Gambit. Rogue se acerca y le dice que necesitan hablar, mientras recuerda cuando Remy apareció en su vida, cuando ella apenas comenzaba a encontrar su lugar como X-Man. Evoca que al principio no le agradaba, pero que con el tiempo alcanzó a ver una luz a través de la oscuridad. Por su parte, en el cuento, Rawhide Kid logra que el caballo se lance a toda velocidad por el sendero. Solo tienen una oportunidad para escapar. De pronto, Marcus llama a los Outliers y les dice que pasen, porque la historia se está poniendo buena. Al revisar el libro, nota que el perro robot ha masticado algunas páginas, pero eso no le impedirá seguir, ya que recuerda perfectamente cómo continúa la historia. Fuera de casa, Remy les pregunta a los demás si esto es una intervención. Niega estar haciendo algo malo y afirma que solo salió a caminar para despejar la cabeza. Rogue le recuerda que todos lo aman y que darían la vida por él. Luego le dice que es el Left Eye of Agamotto, el ojo izquierdo de Agamotto, y que está afectándolo. Si recuerdan, en los primeros números de la serie, ellos se enfrentaron a Sadurang, y Remy se quedó con el ojo. En números posteriores, Sadurang le advirtió que el ojo despertaría en él un hambre por carne animal, luego humana, hasta perder el control. Por su parte, en el cuento, cuando parece que Rawhide Kid va a dejar atrás a los ladrones, el caballo lo arroja al suelo. En eso se escuchan disparos, y los malhechores huyen. Una figura corta la cuerda y lo libera. Se presenta como Val Ransom, sheriff de Willow Flats. Con él están Calamity Jeter, arquera que no falla, Calico Kid, reconocida como la mejor jinete, y el sepulturero del pueblo, Death Dream. Como comentario, Jonathan Clay, Rawhide Kid, debutó en 1955 en Atlas Comics, la predecesora de Marvel Comics. Si aquí salen Cálico y los demás, es gracias a la imaginación de Marcus. Fuera de casa, Remy comenta que todos están exagerando y que regresará a dormir para olvidar que esto ocurrió. Wolverine lo detiene, ya que necesitan hablar. Rogue menciona la advertencia del dragón. El ojo provocaría hambre, primero por animales vivos y luego por personas. Remy insiste en que no ha hecho nada. Ahí es donde Rogue le revela lo que le hace en la noche. Abre su traje y muestra la marca en su cuello. Explica que él la mordió y le rompió la piel, y se pregunta cómo pudo rompérsela. Al ver que Remy ni se mueve, le pregunta qué oculta bajo el abrigo. Remy lo abre y revela que es uno de los gatos de la familia St. Juniors. Remy estaba a punto de comérselo. Rogue le exige que se detenga y que entregue el ojo para deshacerse de él. Jubilee interviene y dice que conoce ese camino.
Recuerda que ella fue una vampira y que el hambre la dominaba, aunque sabía que estaba mal. Afirma que el ojo está asesinando quién es él en realidad. Remy responde que, si quieren quitárselo, tendrán que venir a tomarlo. Activa sus cartas y se prepara para enfrentarlos. De vuelta en la casa, Marcus les pregunta a los niños si quieren que continúe la historia. Todos menos Chelsea responden que sí. Luego les pregunta si sus padres solían contarles cuentos antes de dormir, y cada uno responde que no, aunque Hotaru pregunta si los obituarios que leía su madre cuando moría cuentan como cuentos. Sin responderle, Marcus continúa con la historia. El sheriff Ransom corta la cuerda de Rawhide Kid y acuerdan unir fuerzas. Death Dream interrumpe levantando la mano y pregunta si la historia tiene monstruos. Porque a él le encantan los monstruos. Volvemos afuera de la casa. Jubilee recuerda cuando fue vampiro, la mordida de Cerus, el hijo de Drácula, y cómo el hambre terminó dominándola. Le pide a Gambit que los deje ayudarlo porque está entrando en algo de lo que no podrá salir limpio. Remy responde que ya es demasiado tarde. Wolverine le indica a Nightcrawler que se prepare porque Gambit no va a retroceder. Mientras tanto, cerca de ahí, un par de figuras los están observando. Una de ellas tiene la apariencia de una momia. Gambit lanza 2 cartas cargadas con energía cinética, una dirigida a Jubilee y otra a Rogue. Se producen 2 explosiones, pero Kurt las saca de ahí a tiempo. Gambit se vuelve hacia Wolverine y le dice que puede usar sus garras, que le da permiso. En respuesta, Wolverine extiende las garras y se lanza directamente contra él. Gambit esquiva el ataque, golpea a Wolverine en la cabeza y luego le barre la pierna con su bastón. Nightcrawler intenta teletransportarse hasta él, pero Gambit lo detiene con su bastón y es lanzado por los aires. Rogue se acerca a Wolverine y le advierte que si vuelve a sacar las garras contra su hombre, tendrán un problema. Wolverine intenta responder que fue Gambit quien le dijo que atacara, pero se queda callado la boca y le da la razón. Luego se incorpora y dice que todo se reduce a su olor. Gambit que ya no huele como el cajún que conocen. Rogue se enfrenta a Remy y le dice que, aunque lo ama y no quiere dañarlo, lo hará si es que con eso puede salvarlo. Remy, mirando el ojo, le responde que siente un hambre muy intensa y le pide ayuda. Mientras tanto, Wolverine mira alrededor y pregunta dónde está Jubilee. Nightcrawler le responde que estaba justo allí. En el cuento, Marcus anuncia que, si quieren monstruos, los tendrán, aunque Cálico protesta porque no votó por eso. Rawhide Kid cabalga junto al sheriff Ransom y los demás hacia el pueblo, donde creen que están los ladrones. Al llegar, el alcalde Saint Juniors anuncia que su hija ha sido secuestrada. Cuando le preguntan quién fue, responde que fueron unos monstruos. El pueblo está infestado de zombies armados con pistolas y rifles. Volvemos con Logan y Kurt. Wolverine se detiene y dice que algo no está bien. Percibe olor a muerte y a aceite de arma. De repente le grita a Nightcrawler que se mueva y lo empuja fuera del camino, recibiendo un disparo en la espalda. Rogue grita que es un francotirador y ordena cubrirse. Gambit también reacciona con sorpresa, pero algo le sostiene la mano. La momia que habíamos visto antes aparece y sujeta a Gambit por el cuello. Rogue corre para ayudarlo, pero recibe un disparo en pleno vuelo y es lanzada hacia atrás. Por su parte, Gambit patea a la momia para liberarse y luego le lanza varias cartas cargadas con energía cinética. Pero las cartas solo atraviesan el estómago de la momia, haciéndole un gran agujero. Nightcrawler se teletransporta hasta Rogue y le pregunta si está bien. Ella responde que sí, pero que no sabe de qué están hechas esas balas, solo que son extremadamente fuertes. De pronto se revela a la tiradora. Rogue le dice que la conoce y que su nombre es Elsa Bloodsport. Elsa, un poco ofendida, la corrige. Su nombre es Elsa Bloodstone. Rogue le pregunta qué quiere. Elsa le responde: es una historia un poco graciosa, en realidad, señora LeBeau. Las cosas han ido bastante bien para ustedes últimamente, ¿no dirías? Sabes, mi padre se negó, famosamente, a casar a los de tu clase. Dijo que tenían libre albedrío, cuando el mundo pensaba que todos eran monstruos. Un defensor temprano de los mutantes en realidad. Y mira cómo cambió todo. Ahora están consiguiendo un mini-mall, un lugar cálido donde vivir, la adoración de los locales. ¿Y qué hay de los de nuestra clase, señora LeBeau? Rogue piensa que Elsa no le gusta, ya que camina como una aristócrata. Logan, por su parte, le da 10 segundos para devolverles a Jubilee. Kurt, por su parte, le pregunta qué quiere. Le dice que la casa no les pertenece, le pertenece a los Watchers, desde hace 300 años. Elsa responde: ¿crees que queremos una granja hecha pedazos, señor Wagner?
No queremos su granja. Queremos salones de baile, clubes nocturnos, óperas. Nuestra líder. Ella quiere tabernas y restaurantes elegantes, pero por encima de todo, queremos poder caminar bajo la luz del sol otra vez, como los reyes y reinas que se suponía que fuéramos. ¿Me oyen, X-Men? ¿Me entienden? Queremos New Orleans. Junto a ella aparecen los miembros más conocidos de la Legion of Monsters, la Legión de los Monstruos. Si no los conoces, te los presento. Ya vimos a Encantu, la Living Mummy, la momia viviente. A su derecha está el conocido Frankenstein's Monster, el monstruo de Frankenstein. A su izquierda, el no tan conocido Amphibian, personaje basado en el monstruo de la Laguna Negra. Debajo de él está Jack Russell, Werewolf by Night, el hombre lobo de noche. Y completando el grupo, sosteniendo el cuello de Jubilee con una mano, nuestro queridísimo Michael Morbius, o Morbius, el Living Vampire, el vampiro viviente. Otros personajes que han pertenecido a la Legión son Zombie, Man-Thing, Ghost Rider, Satana Hellstrom y Shikla, la exesposa de Deadpool y Drácula. ¿Cuál de ellas dos será la líder a la que Elsa se refirió? Y así terminamos con Uncanny X-Men número 23, con guión de Gail Simone y arte de David Márquez. Saludos a Emiliano Urbina 1908. Te cuento que Gail Simone es leyenda por su etapa definitiva en Birds of Prey y por su aclamada narrativa en éxitos como Batgirl y Secret Six. Apoya a Ariose Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.